Bienvenidos a esta nueva entrevista de Big One. Hoy queremos abordar un tema que a muchas clínicas les sucede y están en ese periodo, ¿no? Estamos hablando de la transición generacional. Con nosotros están los doctores Loscos, ellos son de Zaragoza, de la Clínica Dental Loscos, muy conocida, muy reputada, y al frente de ella lleva 40 años el doctor Fernando Loscos, estomatólogo, y junto con él están sus hijos Juan y Alicia Loscos. Juan, experto en cirugía, implantes, estética, y Alicia, experta en ortodoncia. Así que con ello vamos a charlar. Buenos días a todos. Buenos Hola, días. buenos días. Hablábamos, estáis en un periodo, bueno, ya lleváis muchos años trabajando Alicia y Juan con vuestro padre en la clínica familiar. Lleváis en torno a 10 años. ¿Qué periodo es recomendable para hacer una transición generacional? Tú, Fernando, que llevas 40 años, ¿cuándo decidiste incorporar a los hijos y cómo estáis haciendo esa transición? Bueno, la incorporación la decidieron ellos. Realmente, de alguna manera han vivido la odontología en casa, pero no han tenido ninguna presión realmente por mi parte para que lo hicieran. Son decisiones que tomaron ellos y además casi en el último momento, ¿no? Pero bueno, lo tuvieron bastante claro. Se decidieron por la rama de la medicina y en particular por la rama de la odontología. Y yo creo que el tiempo ha corrido a nuestro favor, porque sí que es verdad que aún yo les llevo unos ciertos años de ventaja, pero tampoco son tantos. Y yo estoy ahora, digamos, empezando un proceso de una retirada activa, poco a poco, pero claro, y como bien dices, ya llevan unos 10 años conmigo. Y yo considero a lo mejor una fecha de unos 5 años es una fecha apropiada para que ellos ya se han incorporado y poco a poco vayan asumiendo los roles de lo de la clínica. Si Ujú. bien es verdad que a ambos de alguna manera les he exigido que empezaran desde la parte más básica, o sea, cuando entraron como los últimos odontólogos, los que pintaban menos, ¿no? Y les tocaban pues los recaos o lo que les tocara, ¿no? Que creo que es algo también vital, importante que conozcan todas las áreas. Y de alguna manera, pues bueno, pues se han ido incorporando en la clínica de una manera muy natural y yo creo que cada vez a mí, pues de alguna manera me van echando un poco menos en falta los pacientes. Sigo estando aquí un poco coordinando todo, sigo estando para ayuda, para apoyo, para estudios, pero bueno, trabajo también, sigo trabajando, pero bueno, realmente no tengo el típico paciente pesado que quiere estar conmigo, ¿no? O me encuentro muy pocos, Ujú. realmente. Y Juan y Alicia, vuestro punto de vista, al hacer la incorporación, decía vuestro padre, empezáis desde abajo y vais tomando relevancia a medida que pasan los años. ¿Tenéis el reto de demostrar que estáis a la altura de vuestro padre? Sí, al final es una clínica de muchísimos años, entonces al final el reto es mantener esa altura y poder también mejorar, ¿no? Porque hemos también, yo creo que tanto Juan como yo hemos incluido también nuevas formas de trabajo, tecnologías, entonces es ir manteniendo toda la línea que ha tenido la clínica durante todos estos años y por lo que también los pacientes vienen a la vez que se ha ido renovando poco a poco de una manera muy natural, o sea, no brusca. Ujú. Juan, tu opinión de por qué el paciente sigue acudiendo a una clínica familiar. Bueno, a ver, yo un poco los periodos sí que lo dividiría como en tres periodos. Un poco la entrada, que entras un poco desde la base, de conocer a la clínica, conocer al equipo. Es verdad que entras como el último eslabón de la clínica y empiezas un poco a aprender los conceptos básicos de cómo funciona y realmente el trato a los pacientes, ver la confianza que hay entre ellos, sobre todo cuando estás en una clínica familiar, otro tipo de clínicas. Luego hay otro periodo que ya es un poco donde tú ya estás buscando dónde especializarte, qué máster buscar, qué especialización. Y es verdad que ahí ya coges un poco más de confianza y tú realmente, pues ya después de aprender ya o de formarte en la especialidad que tú quieres, pues es verdad que ya entras como con más fuerza en la clínica, con más confianza a la hora de tratar a los pacientes. Y además, yo es verdad que también he estado trabajando en otras clínicas fuera, aparte de la clínica. Y claro, es la diferencia un poco entre el trato de esta clínica familiar, que es verdad que al final el paciente
pues es verdad que en algún caso pues llega a ser casi hasta un amigo, es decir, ya es personas que hablas de todo tipo de cosas y tienes una cercanía y ellos sienten la confianza que tienen contigo. Y luego, bueno, otra tercera fase que ya es, como ves, esa fase de naturalidad que tú ya vas cogiendo como fuerza en la clínica, te vas sintiendo más importante y ahí es donde, pues bueno, ya de forma natural, ya los pacientes pues van cogiendo mucha más confianza contigo. Mm. Y, y ahí es un poco el periodo en el que tienes que mantener bien la filosofía de la clínica, que es esa cercanía con el paciente, pero creo que todo también se ha basado en la naturalidad de ir poco a poco pues quemando etapas e ir progresando. ¿Cómo os distribuís el trabajo? Porque decíamos, Alicia ortodoncia, tú cirugía de implantes estética, Fernando le conocemos como un reputadísimo estomatólogo en su caso, estomatólogo que además hizo una apuesta muy decidida por la modernización de la clínica. ¿Cómo repartís las diferentes áreas de la clínica al ser los hijos los que se suman a la consulta? Bueno, yo de alguna manera intento llevar lo que son las primeras visitas, ¿no? Entonces, yo creo que la primera visita es muy importante y sí que es verdad que además lo que te diferencia de alguna manera son los tratamientos complejos. Las cosas fáciles realmente todo el mundo las sabe hacer y también es un tema muy importante y esto requiere por reuniones también de los tres o de todo el equipo, pues son los tratamientos complejos, son los que no van por el camino adecuado y ahí es un poco donde se ve la experiencia y la formación que puedas tener, ¿no? A partir de esa primera visita, que es muy importante porque además hablas con el paciente y él pues tiene que encontrarse en un entorno cómodo, ¿no? Y yo creo que en nuestra clínica los pacientes fácilmente se encuentran en este entorno cómodo porque les escuchamos, ¿no? A partir de ahí, pues de alguna manera, pues el caso lo consensuamos y lo estudiamos pues de la manera que sea necesario estudiarlo. Pues si va encarrilado más a un tema de cirugía, si va encaminado a un tema de estética como pueda ser un DSD, como si va encaminado a un tema de ortodoncia, pero realmente los tratamientos en general son multidisciplinares. Por lo tanto, esta colaboración no solo de los tres, sino en general de todo el equipo, pues porque también participa el endodoncista y participa el equipo, es muy importante. Y las higienistas también, porque los casos, el éxito del caso no es solamente lo bien que lo trates, sino lo bien que lo conllevas con el tiempo, es decir, el mantenimiento futuro del caso, ¿no? Y las consecuencias que estas puedan llevar. En principio, más o menos, este es un poco el modus operandi que tenemos, ¿no? Y queremos que sea adecuado, ¿no? Que los casos se estudien en condiciones, ¿no? Ujú. Vuestra visión, Alicia y Juan, de la integración vuestra dentro de un equipo que ya está formado, que ya llevaba 30 años funcionando cuando os incorporasteis, ¿cómo es la aceptación del equipo de clínica? Bueno, es verdad que nosotros hemos vivido el periodo de esa transición de la parte analógica a la parte digital. Y es verdad que yo siempre la parte digital he intentado estar de los primeros o estar de los más avanzados en este periodo. Entonces, quizás un periodo complejo fue ese paso de que el equipo entendiese cómo vamos a pasar de esta parte analógica a esta parte digital. Fue un periodo de transición que, bueno, es complicado que entre el concepto en la clínica porque hay que cambiar mucho tipo de planificación del tratamiento. Vamos a empezar a tomar fotos, registros con escáneres facial. Necesitamos esta planificación para que el laboratorio nos genere todos estos tipos de archivos. Es decir, ese periodo es complejo, pero es verdad que en cuanto entienden esa planificación y cómo hay que tratar ese periodo de trabajo, pues el cambio es importante. Y es verdad que a día de hoy, pues todos los tratamientos los basamos en una buena planificación. Y lo importante es que el equipo ha entendido ese concepto. Es decir, el periodo analógico digital pues es una transición que es compleja, pero que nosotros no somos la punta de la pirámide. Es decir, todo el equipo tiene que estar integrado en la parte digital, porque si el equipo no entiende esa parte de la digitalización, es imposible generar ese enfoque multidisciplinar, ese enfoque digitalizado, y quizás un periodo de transición ha sido el analógico al digital, que realmente ahora estamos muy contentos, el equipo lo ha entendido y quizás es una de las partes más complejas. También se han tenido que ir adaptando un poco a nosotros, pero yo creo que también ha sido progresivo. Y luego, por ejemplo, yo cuando entré, que Juan ya había metido todos estos protocolos también digitales y todo,
Y desde mi punto de vista, para mí ha sido como más fácil, por así decirlo, porque también hemos creado como este mini proyecto dentro de la clínica de ortodoncia, entonces ha sido como todo totalmente nuevo. Ha sido poner protocolos de ortodoncia y poco a poco se han ido adaptando también muy bien. Que es Pero una es lo que dice Juan, es complejo porque hay una curva ahí importante. de... ¿Cuál es la Sí. clave para seguir siendo competitivo? Fernando, 40 años, ha sido muy competitivo, digamos, en el sentido de ofrecer los mejores tratamientos, pero de ahora en adelante, ¿cuál es la clave para seguir siendo competitivo? Bueno, pues hay que estar ahí, ¿no? Realmente la adaptación del equipo que comentaba Juan a digital, pues quizás ha sido un salto diferente, ¿no? Porque ha sido un salto que cuando empezamos realmente muy poquita gente sabía de digital y nosotros pues nos dábamos muchos trompazos y tampoco sabíamos muy bien cómo formarnos, ¿no? Pero insistíamos. Pero bueno, cada día en nuestra clínica ha entrado un mini protocolo nuevo. Ha sido siempre una evolución constante, ¿no? Entonces, siempre han habido cursos, siempre ha habido formación, siempre ha habido reuniones y siempre ha habido una evolución del equipo constante, ¿no? Y con respecto un poco a ellos, cuando han entrado en la clínica, sí que es verdad que que el equipo siempre tenía una cierta tensión, ¿no? A ver qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Porque a ver cómo son y pero bueno, se han dado cuenta que más o menos el carácter y el temperamento puede variar, pero bueno, sigue más o menos el orden y realmente saben que la clínica continúa porque también esto les genera una seguridad laboral importante y no solamente es que continúe, sino que también estamos creciendo y es algo que lo tienen totalmente asumido y realmente lo llevan muy bien. ¿Comentáis a los pacientes que sois familia? Pues a veces sí, a veces no, aunque lo saben ellos, ¿eh? Porque luego no sé, ah, pues eres igual que tu hermano o a Juan, sobre todo a mi padre. Claro, no hay Pero mucha diferencia. sí, pero sí. Algunos sí, al final es lo que ha dicho Juan, cogemos tanta confianza que acabas hablando un poco de todo y lo acaban sabiendo, sí, todos. Después de los 40 años de Fernando, hacemos una perspectiva, Juan y Alicia, ¿cómo os gustaría que evolucionara la clínica para los próximos 10, 20, 30 años? Bueno, como hemos dicho, ir progresando poco a poco, ir adaptando la clínica, ir mejorando en protocolos. Y yo creo, un poco lo que veo a día de hoy de los pacientes, que el paciente realmente lo que quiere es que el doctor le escuche, es decir, que preste tiempo a su tratamiento, que le explique bien el tratamiento. Y yo muchas veces vivimos en la época de inmediatez, pues con todo Amazon, Netflix, tenemos todo lo que queramos lo podemos tener cuando queramos y muchas veces el paciente te dice, no, yo quiero hacer mi tratamiento ya, quiero colocarme tratamientos de carillas o entonces nosotros o yo lo que intento ver al paciente es que hay que ir poquito a poco, hacemos mucha odontología multidisciplinar, hacemos mucha periodoncia, hacemos mucha ortodoncia, es decir, tratamientos más largos, es decir, yo no quiero vivir, es verdad que puedo hacer tratamientos inmediatos en algún caso, con esa rapidez, pero al paciente muchas veces hay que prestarle tiempo, explicarle bien el tratamiento, explicarle que muchas veces para revertir todos esos problemas de la boca necesitamos ir poquito a poco y en estos son tratamientos más, pues tratamientos más de periodoncia, tratamientos más ortodoncia y creo que poco a poco nuestra clínica va a ir progresando sobre todo en esa cercanía con el paciente, es escuchar al paciente y es un poco los pasos que vamos a seguir. El futuro de la odontología, obviamente el digital ya es el presente, no sé dónde va a evolucionar, pero sobre todo nos va a facilitar más los protocolos, la IA nos va a ayudar mucho más a facilitar esos protocolos, esa unión de archivos, y yo creo que es ahí un poco donde tenemos que estar, pero siempre que sobre unas bases, a día de hoy ya las tenemos implantadas. Y para mí eso, la continua formación, seguir introduciendo las nuevas técnicas que salgan, pero sin perder la esencia de la clínica que lleva 40 años funcionando, que es esa cercanía con el paciente, como ha dicho Juan. Muy bien, pues con ese mensaje de mantener la esencia de toda la trayectoria de Fernando, pero incorporando todas las innovaciones y todos los avances que se están sucediendo, con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, doctores Loscos,
a Fernando especialmente por toda su trayectoria, pero también a Juan y Alicia por vuestra predisposición, por vuestro tiempo, y seguiremos atentos a todas las novedades que nos surjan. Y como decíamos, sois un referente en Zaragoza y indudablemente en el resto de España también tienen la fijación de Clínicas Loscos como un centro muy reputado y plenamente actualizado. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas Gracias. gracias, Julián. Muchas gracias.